Saludamos en esta mañana a nuestro asesor, el doctor Juan Manuel Sáenz. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Héctor. Un gusto saludarlo a usted, a Cristian, a todos los compañeros de la mesa de trabajo, al Master Control y a los oyentes de Halcón Radio. Un feliz comienzo de día. Bueno, doctor, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos para hoy, en esta mañana? Usted que trae temas que resaltan, que impactan en esta ciudad y en el territorio nacional. Pues, Héctor, he seguido con gran atención los últimos sucesos relacionados con empresas de vigilancia y seguridad privada y los vigilantes que han tenido que intervenir en las diferentes estaciones de transporte público como Transmilenio, Mío y otras unidades de transporte público en las cuales se han visto envueltos en varios sucesos controversiales. Paradójicamente, unos por exceso del uso de la fuerza y otros por simplemente no actuar y dejar hacer o dejar pasar, como decía el adagio francés, les faire, les passer, de comienzos de la República Francesa después de la Revolución Francesa. Y es que es verdad que el guarda de seguridad o el guarda o el vigilante está expuesto a un sinnúmero de riesgos y pareciera que no es claro cuál es el alcance de su función o de sus actividades. Y entonces comenzamos y debemos comenzar este análisis jurídico con lo que prescribe la Constitución Política y es el artículo 223, y es que el monopolio de las armas y de la fuerza está en el gobierno de la República. Solamente el gobierno puede importar o comercializar o fabricar armas y solamente el gobierno puede permitir su porte a las personas, a los ciudadanos, quienes así lo soliciten. Y entonces comenzamos a entender que la legislación colombiana en materia de vigilancia y seguridad privada pues es un poco escasa y un poco, digamos que limitada en cuanto a su alcance. Debemos decir que el decreto ley 356 de 1994, expedido en el gobierno de César Gaviria Trujillo, pues reguló todo lo que tiene que ver o se denomina como el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. Aquí hago un paréntesis y es que me parece bastante curioso por qué el Congreso de la República de Colombia permite que el gobierno nacional regule aspectos tan trascendentales a través de decretos ley. El estatuto tributario es uno de ellos. Imagínense, el estatuto tributario fue expedido por el gobierno nacional, el estatuto de vigilancia y seguridad privada expedido por el gobierno nacional, y pareciera que el Congreso de la República está ausente de la realidad de nuestro país y no ha asumido esas funciones propiamente dichas. Cierro ese paréntesis para decirle que, para continuar diciendo, que ese decreto regula el funcionamiento de las empresas de vigilancia y seguridad privada y ha sido a través de decretos en donde se ha regulado el funcionamiento de esta función o el funcionamiento de la profesión o el oficio de vigilante o de servicios de vigilancia. Y encontramos también el decreto 2187 de 2001 que reglamenta el Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada. Y entonces allí nos define qué es un vigilante. Y entonces abro comillas, la ley dice, el decreto 2187 de 2001 dice: vigilante y escolta de seguridad. Se entiende por vigilante la persona natural que en la prestación del servicio se le ha encomendado como labor proteger, custodiar, efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, vigilar bienes muebles e inmuebles de cualquier naturaleza, de personas naturales o jurídicas, de derecho público o privado, a fin de prevenir, escúchese bien, prevenir, resalto, subrayo, cambio de color, negrilla, cursiva, con el fin de prevenir, detener, disminuir o disuadir los atentados o amenazas que puedan afectarlos en su seguridad. Cierro comillas. Entonces, si el vigilante es una persona natural que tiene el propósito de cuidar o proteger, custodiar o cuidar bienes inmuebles o bienes muebles,
con el fin de prevenir o detener o disminuir amenazas. Entonces, analicemos a la luz de esas definiciones el comportamiento de los últimos hechos de los que la opinión pública ha sido testigo. Y analicemos lo que pasó en Cali. Un vigilante se lió a golpes con un usuario por el simple hecho que el vigilante le llamó la atención al usuario que se había colado al sistema de transporte público mío. Al usuario no le gustó el llamado de atención, entonces trató de agredir al vigilante y entonces el vigilante se transó en una pelea a puños con ese usuario, lo redujo, lo sometió y vimos las imágenes que pareciera como un ataque ahí bastante violento por parte del vigilante al usuario y fue bastante reprochable o reprochado por la opinión pública. Le dejo esa escena, ahí téngala en una parte ahí de su mente. Le abro otra escena y es la del vigilante en Transmilenio, hace unos pocos días en Madelena, que fue grabado cómo estaba ahí sentado en la entrada de la puerta, sentado a la puerta de una de esas estaciones de Transmilenio, y fue testigo de cómo cientos de personas se colaron y el vigilante no hacía nada y no decía nada. Y también fue criticado, fuertemente criticado, al punto de que fue llamado a descargos por la empresa de vigilancia que lo tenía contratado y le terminaron el contrato de trabajo. Entonces, le pongo otro ejemplo, póngase esa imagen allí en su mente, ahí en otra parte, y le pongo el último ejemplo. Hace meses o años tal vez fuimos testigos de una noticia en el que una banda criminal ingresó a un conjunto residencial de esos de apartamenteros para robar todas las pertenencias de los propietarios de esos bienes inmuebles, y el vigilante, cuando estaban huyendo, el vigilante accionó su arma de fuego, la disparó y le pegó un tiro al conductor de ese carro, lo mató y allí pudo entonces prevenir, digamos que evitar que se huyeran con las pertenencias de sus propietarios, de sus ciudadanos. Entonces son tres escenas bastante complejas, extremas, y vemos cómo a la luz de la regulación que hoy tenemos, pues el vigilante está desprotegido, no está claro cuál es el alcance, se le critica porque hace mucho, se le critica porque no hace, se le critica por el uso de la fuerza, por el exceso del uso de la fuerza, si es que se puede utilizar esa palabra, y entonces prácticamente la persona natural, el ser humano que fue contratado para prestar ese servicio de vigilancia, hoy tiene un vacío jurídico, está en un limbo jurídico de no saber cómo comportarse. Entonces, puede enfrentar situaciones de carácter penal, puede enfrentar situaciones de carácter laboral, puede enfrentar situaciones de carácter civil indemnizatorio, y pareciera que las empresas de vigilancia deciden lavarse las manos con el vigilante, atribuirle la responsabilidad al vigilante y no como empresa y no respaldando a su empleado. Entonces, hoy quiero poner sobre la mesa esa discusión, conocer qué opinan ustedes respecto de eso y si puede haber alguna solución o alguna luz que nos traiga a esta discusión para entender cómo podemos analizar este punto. Mire que este punto que usted ha tocado, las empresas de vigilancia, pues he sido testigo porque es que el vigilante ha sido muy maltratado. El vigilante, el guarda de seguridad, nosotros mismos con un periodista, un locutor que trabajé yo por varios años y que ya pues que en paz descansa, el doctor Cristóbal Américo Rivera le quitó a la ciudad esto de los celadores, se les decían celadores. Entonces, un mismo celador lo llamó y le dijo, doctor, queremos que nos llamen guardas de seguridad. Y nosotros empezamos a llamar guardas de seguridad y fue desapareciendo la palabra celador. Son las personas que le cuidan el sueño a uno. Son las personas que lo están protegiendo a usted mientras que descansa. Si usted vive en un conjunto residencial, si usted vive en un edificio, es la persona de confianza de todos los que viven, pero es la persona maltratada hasta su misma empresa.
He tenido yo que ir a varias empresas y a tomarles testimonio porque, hombre, llevamos 2 meses y no nos pagan, llevamos 3 meses y no nos pagan. Y como si fuera poco, en otros puntos encuentran al residente que es el más valiente, el más adinerado y se desquita con el vigilante que es el que está poniendo la cara ahí. Hace pocos días fui testigo de un hecho en donde este vigilante está ahí en su puesto cuando aparecen los tipos. Dijo, ¿usted sabe por dónde puedo entrar para este piso? Y usted no puede entrar. Pero dijo, es aquí ese segundo ese que estoy señalando. Digo, no puede. Digo, ¿cómo se llama el señor? Digo, no sé, no puedo dar nombres de personas. Listo. Sacaron los individuos un arma blanca, un elemento cortopulsante y lo intimidaron y se le fueron a agredirlo. Él desenfunda un arma que tiene una pistola, pero la dispara, pero al aire. Es una pistola traumática. Cuando llegan, cuando de inmediato el escándalo y salieron todos, llegó la policía. Al primero que detuvieron fue al guarda de seguridad. Señor, usted disparó un arma. ¿Por qué disparó un arma? Digo, mire lo que tiene ese señor en la mano. Me iba a agredir. Digo, pero usted no está autorizado para disparar un arma. Digo, esa es de dotación. Digo, lamentablemente la empresa donde yo trabajo no nos da de eso. Nos da únicamente un uniforme y que con eso nos tienen que respetar. Y estuvo a punto de ser agredido este muchacho por ese individuo donde no tenga esta arma para el defenderse. Los residentes fueron los que lo defendieron, lo favorecieron y todos los residentes estuvieron a favor del vigilante, si no se lo ha llevado por porte legal de armas y los delincuentes libres. Así es sencillo, así están tratando la vigilancia y los vigilantes para muchos colombianos, para muchos bogotanos, que son los protectores de uno mismo y que ellos se le han ofrecido su trabajo a Bogotá, le han dicho al comandante de la Policía Metropolitana que queremos ayudarle con la vigilancia de esta ciudad. Nosotros estamos pendientes de lo que ocurre, pero no tenemos las facultades y no estamos nosotros con las herramientas necesarias para ayudarle a vigilar esta ciudad. Miren lo que se pierde, pero son los vigilantes los que nosotros queremos y muchos los respetan, los quieren y los valoran, pero yo creo que un 30% y el 70% es uno que no sabe hacer nada y se metió a la vigilancia, ¿no? Así lo trata. Mire, por aquí dice Gina Mildred a esta hora de la mañana, ser guarda o vigilante es una profesión de vocación. Yo fui vigilante 15 años de mi vida y aún retirada procuro seguir previniendo amenazas a mi entorno y en el entorno de los míos, pero ante todo sin pasar por encima de otra persona, pero para esa persona que es el posible victimario, uno siempre será el malo. Dice por aquí también Gina, los guardias somos como los médicos, las enfermeras, dependiendo del resultado, que eres bueno o eres malo. Usualmente uno es malo para todos los usuarios de las empresas, hasta para los propios compañeros. Ahí está. Yo quisiera y vigilantes, primero agradecemos el servicio que prestan. Yo soy uno de los principales propiciadores, defensores de este servicio de vigilancia y seguridad privada y entiendo que desde mi punto de vista jurídico hace falta una regulación mucho más clara y específica respecto de lo que significa el servicio de vigilancia y seguridad privada y el alcance del servicio de vigilancia que prestan estas personas naturales diariamente. Hay algo una herramienta que quiero darles y es frente a dos aspectos. Primero, la prestación del servicio. ¿Qué debe hacer un vigilante? Primero, entender que si está allí para cuidar y proteger, prevenir y disuadir la comisión de alguna actividad ilícita contra el bien que está protegiendo o los bienes que está protegiendo, cuidando, pues lo primero que debe entender es cuál es la consigna del puesto. Eso es lo primero que debe preguntarse. Entonces, cuando lo contratan, la empresa de vigilancia y seguridad privada le debe dar unas consignas. ¿Usted qué debe hacer? ¿Cómo lo debe hacer? ¿Y qué se espera del servicio que usted va a prestar? Porque debe tener claro en su capacitación cómo comportarse frente a ciertas situaciones de riesgo. Y debe haber una simulación, unas clínicas, lo llamamos nosotros en ejercicio de nuestra profesión cuando estudiamos derecho, qué hacer
en determinada situación. ¿Qué pasa si ingresan unas personas armadas al sitio donde usted está? ¿Cómo reaccionaría? ¿Qué se espera de usted? ¿Qué debe hacer? ¿Qué no debe hacer? ¿Cómo debe reaccionar? Esa preparación se la debe dar la empresa de vigilancia y seguridad privada que lo contrata y le debe dar una consigna clara del puesto que le están entregando. Debe ser claro, debe estar escrito, no puede ser diferente, no puede haber instrucciones verbales que no puedan ser justificadas o no puedan ser consultadas en algún punto del contrato, de la consigna, porque ponen en riesgo la seguridad y la responsabilidad jurídica de la persona natural, es decir, de nuestros amigos vigilantes que están allí en el puesto trabajando. Y paralelo a eso, en el tema laboral, ustedes deben tener claro, amigos vigilantes, que ustedes tienen derecho al debido proceso, tienen derecho a que los citen a una diligencia de descargos y que ustedes puedan defenderse, que ustedes puedan aportar pruebas. Es insólito leer la noticia de lo que le ocurrió al vigilante que estaba en esa puerta de la estación de Transmilenio de Madelena, en el que el vigilante dice que lo llamaron a descargos y simplemente no lo dejaron hablar, no lo dejaron aportar ninguna prueba y simplemente le terminaron el contrato de trabajo. Los descargos no son simplemente un requisito, algo que hay que aportar, un documento que hay que aportar para justificar la terminación de un contrato. Es garantizarle al trabajador el debido proceso. Y es que el trabajador, ese vigilante, dijo que minutos antes había sido amenazado con un cuchillo por un usuario que se había disgustado porque le habían llamado la atención respecto de que se iba a colar y no iba a pagar el tiquete del pasaje. Entonces, este vigilante pues no puede poner en riesgo su propia vida porque volvemos al mismo punto. O sea, ¿cuál es la consigna del puesto? Si la consigna del puesto es simplemente advertirle a los usuarios que tienen que pagar el pasaje, pues no puede bajarlos a patadas, no puede impedirles, obstaculizarles el ingreso por una puerta no autorizada, porque esa no es la consigna del puesto. Entonces, yo les hago un llamado o les hago una invitación a nuestros vigilantes para que realmente exijan una capacitación a la empresa de vigilancia donde trabajan y que tengan clara la consigna, tengan claras las funciones y no excedan, y así ustedes protejan el servicio que están prestando y su integridad personal. No, y es que hay algo bien importante, doctor, y las empresas de vigilancia por lo regular son de propiedad de un militar retirado, pero quienes tienen como funcionarios no tienen ni idea de lo que es, sino solamente es de un coronel, es de un general, y él pues tiene la empresa de vigilancia que la ha tenido como por un negocio, ¿no? Un ingreso, pero quienes están en oficinas pues humillan de la forma más terrible al vigilante. A ellos les da miedo ir a veces cuando lo citan en las oficinas porque no hay quien los atienda como tal, como el vigilante, como el que representa a nuestra empresa y como el que tenemos allí poniendo el pecho para vigilar a un poco de personas que le agradecen, no le agradecen, es su trabajo y debe hacerlo, pero él debe tener el completo respaldo, además, no solamente él, sino su familia, para que él le agrade ir a trabajar, le agrade estar en su puesto, le agrade tratar con las personas que a diario tiene que atender, pero a veces usted está siendo atendido por un vigilante y usted lo ve mal genio, pero no sabe en el fondo de esa persona qué hay, qué ha pasado y cuál es en este momento su estado emocional. Así es, Héctor. Entonces, les agradecemos el espacio del día de hoy. Ese era el tema de interés local que les traía para hoy miércoles. Y bueno, nos escuchamos mañana con más noticias y críticas y opiniones jurídicas de relevancia nacional y local de nuestros oyentes. Feliz día para todos.